Ok, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están viendo hoy en nuestro foro virtual académico. En este foro virtual académico, mis compañeros y yo vamos a traer a colación el análisis del caso número 2 en el Colegio Bilingüe en Medellín con estudiantes migrantes. ¿Puedes pasar la diapositiva, Santi? Bueno, nuestro grupo es el número 4. Está compuesto por Santiago Poveda Africano, Eric Jesús Villamizar Herrera, Mónica Herrero Landinés, Claudia Lorena Gómez Ordóñez y quien les habla, Ana Catalina Zamontes. Bueno, para que ustedes puedan entender un poco mejor lo que vamos a hablar en este foro virtual académico, queremos explicarles en qué consiste el caso número 2, que fue el caso que escogimos de manera eh, unilateral todos. Bueno, el caso número 2, el contexto recae en que es el Colegio de Horizontes Internacionales. Este colegio implementa un enfoque cognitivista que se basa en la resolución de problemas, eh, mapas mentales y metacognición. En los últimos años, este colegio ha recibido un número alto de estudiantes migrantes venezolanos y afrodescendientes del departamento del Chocó, lo que se ha convertido en una diversificación dentro del aula de clases. La siguiente, Santi, porfa. Bueno, la primera pregunta que vamos a traer a colación dentro de nuestro foro virtual académico es, ¿cuál es el modelo pedagógico aplicado en el caso número 2? Santi, tienes la palabra. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos los que están viendo este video. En el caso de nosotros, que es el caso 2, el modelo pedagógico es el modelo cognitivista, el cual basa su enfoque en el aprendizaje que es activo, es cuando el estudiante se relaciona con, reacciona ante la información nueva y la hace propia. O sea, es decir, toma sus saberes previos y toma los saberes que el docente le brinda y los vuelve propios. Em, para lograr esto, pues como se tiene en el contexto, se utilizaron mapas mentales, se hace resolución de problemas, se hace también el uso de la metacognición a través de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, y dentro de este rol el docente asume el rol nuevamente de facilitador y de guía para el estudiante que sea el ente principal del modelo. Muchas gracias, Eric. Por de saludo, mi nombre es Eric Villamizar. En cuestión de este modelo pedagógico, precisamente la situación problema nos indica que es un modelo cognitivista. En este modelo cognitivista, pues nos vincula a una importancia del estudiante, donde este es prácticamente el rol más importante en este proceso de aprendizaje, siendo él el que es guía o dirige su aprendizaje a través de un proceso activo en el cual está presente y consciente de su proceso de aprendizaje. Gracias. Súper, muchas gracias. ¿Puedes seguir tú, Moni, o Clau, cualquiera de las dos? De acuerdo al modelo pedagógico cognitivista en el cual pues, se aplica en el caso número 2, en el cual se Papel representa un activo, campo. ya que no solo de manera pasiva. Ok, Clau, dale. Se te silenció el micrófono. A cualquiera de las dos que está hablando, se le silenció el micrófono. Es que estábamos hablando las dos al mismo tiempo, Ok, seguía ok. yo. Dale, No, bueno, dale, 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 Clau, dale, tú. dale. No hay problema. Como les decía, pues de acuerdo al modelo pedagógico cognitivista que se pudo reflejar en el caso número 2, se puede evidenciar que en él se representa un cambio radical en la educación, donde se pasa de pensar de la simple memorización, que es el aprendizaje tradicional, al entendimiento de cómo vamos a procesar esa información. Es decir, que se le enseña al estudiante
a cómo pensar, a no ir haciendo o tomando las decisiones como se le venga primero, sino que a darles un manejo, a irlas, que las vaya pudiendo organizar sus ideas para que puedan tener una mejor solución. Muchas gracias, Clau. Moni, tienes la palabra. Buenas noches, buen día. Bueno, concuerdo con mis compañeros, el modelo pedagógico aplicado para el caso número 2 es el cognitivo. Tuvimos una interrupción de Mónica. Se le fue la señal. Ese, pero ya atrás se conectó. Ok. Bueno, ¿Se hasta me que escucha? Mónica. Ah, no, ahí está, ahí está. Dale, Moni, no hay Sigue, Mónica. problema. Sigue, Mónica. Dale. Tranqui. Es el cognitivismo, ya que el estudiante tiene un papel activo, no recibe la información de manera pasiva, sino que la procesa, la relaciona con conocimientos anteriores y construye nuevas formas de comprender los temas. El estudiante debe desarrollar habilidades como analizar, comparar, reflexionar y encontrar soluciones. Muchas gracias, Mónica. Bueno, voy a concluir yo con el modelo pedagógico aplicado en este caso. Bueno, yo creo que el más predominante, como obviamente el mismo contexto del caso lo dice, es el modelo cognitivista. Como lo han dicho mis compañeros, este modelo se basa en que el aprendizaje se va a centrar en el desarrollo de todos los procesos mentales, como la resolución de problemas, la metacognición y la autorregulación del aprendizaje mediante las TIC. Las características principales de este modelo yo creo que se basan muchísimo y al ver nosotros y poder analizar el caso 2 es de que trata al estudiante como un sujeto más activo dentro de la construcción de su propio conocimiento. El docente actúa como un mediador y como una guía. Se promueve muchísimo lo que es el aprendizaje significativo. Se desarrollan habilidades que se enfocan más en el pensamiento crítico y la resolución de problemas y también obviamente favorece lo que es la reflexión sobre el propio aprendizaje. Quiero también traer a colación algunos autores representativos del modelo cognitivista como lo son Jean Piaget, David Ausubel, Jerome Brunner y Robert Gardner. Listo. Puedes, porfa, Santi, pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, ahorita vamos a abordar como grupo el análisis crítico de la pertenencia de este modelo cognitivista frente al contexto sociocultural del caso. Santi, tienes la palabra. Muchas gracias. Entonces, pues nos encontramos en un contexto sociocultural donde hay estudiantes que son de migrantes de Venezuela, son jóvenes afrodescendientes del Chocó, quienes traen diferentes, pues, maneras, costumbres y modales pues, de su región de cada uno, ¿no? Entonces entran en diferentes contextos socioeconómicos y culturales y también sus trayectorias escolares son totalmente diferentes, porque el pensum que los estudiantes llevan en Venezuela no es el mismo al pensum académico que tienen los estudiantes en el Chocó. Entonces, ya de manera crítica sobre el modelo pedagógico en el contexto, es bueno el cognitivista siempre y cuando sea de manera individual, pero como tenemos una diversidad cultural, entonces necesitamos que sea más comunicativo y sea más de trabajo cooperativo. Por lo tanto, entonces se dejan un segundo plano los aspectos sociales y culturales de las dos partes, tanto la parte migrante como la parte afrodescendiente y la parte también del docente, porque puede que no sea del mismo Chocó, sino sea una región diferente de Colombia, el cual también entraría a hacer un impacto en la parte social y cultural el enfoque del caso 2. Entonces considero pues que también es una participación activa, se promueve la participación activa de manera individual, pero entonces no se genera una pertenencia del saber a manera local. Entonces eso evita pues que algunos estudiantes tengan un rezago o tengan una leve
disminución en el entendimiento de lo que se enfrenta en el caso del Colegio Nuevos Horizontes, creo que se llama el colegio, si no estoy mal. Muchas gracias. Muchas gracias, Santi. Eric, tienes la palabra. Listo. En cuanto a la pertenencia, o sea, pertenencia a este modelo, la institución educativa tiene un claro objetivo, o sea, es un modelo pedagógico que busca despertar este interés, esta forma activa de los estudiantes, un pensamiento crítico y analítico, pero esta se lleva en un grupo cuando es muy homogéneo o muy estructurado, que pertenece a un solo contexto cultural o social. En este caso, pues precisamente esa es la discrepancia, ya que hay de otros grupos sociales, tanto de inmigrantes como de otras culturas que del Chocó. Este choque cultural es lo que despierta la necesidad de esta institución o de este caso de abordar otros aspectos o otras metodologías que tiene que descubrir. Muchas gracias, Eric. Clau, tienes la palabra. De acuerdo a la integración del modelo pedagógico, considero que en este colegio, pues sí se lo integran debido a que busca una inclusión que independientemente de dónde vengan o qué nivel educativo presenten, busca que todos los estudiantes, independientemente de su conocimiento, aprendan a tener em, sus habilidades autónomas de adquirir su conocimiento, que, que los estudiantes puedan organizar y lleven un ritmo educativo equitativo, independientemente del rasgo social que tengan. Muchas gracias, Clau. Moni, tienes la palabra. Bueno, yo considero que el cognitivismo fue el modelo adecuado para la situación, al igual que mis compañeros, veo, digamos, que lo podemos enfocar, si lo enfocamos individualmente, ya a manera de grupo, siento que el modelo nos puede estar quedando un poco corto frente a cubrir todas las necesidades de los estudiantes. Bueno, los estudiantes acá en el modelo cognitivo van a desarrollar procesos de aprendizaje individuales en el cual solo no vamos a buscar que se memorice la información como tal, sino que vayan creando sus aprendizajes autónomos. Muchas gracias, Moni. Sí, bueno, voy a dar mi aporte de este punto. Yo creo que el enfoque cognitivista generan de manera general resultados muy positivos, ¿no? Especialmente pues porque fortalece, como le han dicho ustedes, las habilidades comunicativas, el pensamiento crítico, se implementan las estrategias de aprendizajes basados en problemas, la institución también ha podido aplicar proyectos interdisciplinarios que va a permitir que los estudiantes puedan participar de una manera más activa en la construcción de sus conocimientos. Pero algo que sí estoy de acuerdo con algunos de ustedes es que, sin embargo, el contexto como tal actual del colegio al presentar esa alta diversidad cultural, debido pues a la llegada de todos los estudiantes de Venezuela y los estudiantes afrodescendientes del Chocó, en ese escenario como tal, el modelo cognitivista sí muestra ciertas como limitaciones, se le puede decir, que se enfocan de manera principal en todos esos procesos mentales que se enfocan en la enseñanza, en el aprendizaje, pero se enfoca en algo muy individual y no siempre se puede considerar como suficiente para poder abarcar todas esas diferencias culturales, esas diferencias que existen en las experiencias de vida de cada uno de los estudiantes, no solamente de los que acaban de llegar de Venezuela y del Chocó, sino de los estudiantes que actualmente tiene el colegio y todas esas necesidades de la adaptación de los estudiantes como tal.
También creo que todos esos estudiantes que acabaron de llegar pueden presentar ese rezago escolar y esas dificultades de integración social como lo presenta el caso 2, porque esos aspectos se requieren un poquito más de atención, algo un poco más amplio que pueda incluir todas esas dimensiones que no sé, sean afectivas, sean culturales, algo un poco más comunitario. Por ende, pues pienso yo que el enfoque cognitivista sigue siendo pertinente y adecuado para este caso 2, pero sí se necesita complementar con estrategias que promuevan, primero, la inclusión, segundo, el reconocimiento de la diversidad y tercero, la construcción colectiva del aprendizaje, ya que el modelo cognitivista, como lo han dicho también mis compañeros en sus aportes, se basa un poco más en lo que es individual. Listo, Santi, ¿puedes pasarla? Bueno, ya escuchamos el contexto del caso 2, escuchamos cuál es el modelo que se está aplicando en el caso 2, escuchamos el análisis de cada uno de nosotros conforme al contexto en el que está aplicado el modelo. Y ahora les quisiera preguntar cuál es su estrategia didáctica que quieren proponer para este caso. Y no olviden, por favor, la justificación teórica si la tienen. Santi, tienes la palabra. Listo. Bueno, para justificar esta propuesta, primero me baso en el aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel, que promueve que el estudiante fomente su aprendizaje de manera real en el contexto donde él se identifique o donde él vive. Entonces, a través de eso, me gustaría implementar el aprendizaje basado en proyectos, el ABP. Pero entonces no solamente implementarlo de manera general, sino de manera intercultural, permitiendo que los estudiantes sean los entes centrales, pero de manera cultural y que también tengan una identidad propia, las cuales entonces van a mezclar las tradiciones colombianas, las tradiciones venezolanas y las experiencias migratorias de los estudiantes venezolanos y los estudiantes afrodescendientes del Chocó a la institución. Otra opción sería el aprendizaje cooperativo, sería crear grupos de trabajo con los estudiantes que ya eran de la institución, con estudiantes del Chocó y con estudiantes venezolanos, para que integren ese saber completo y lo propien de manera grupal. Porque es como hemos evidenciado, el modelo cognitivista es más individualista y no tanto cooperativo, que en este caso se busca más es la cooperación para que haya un implante en la forma del estudiante de ver y procesar la información de diferentes puntos de vista como se han evidenciado. El aprendizaje cooperativo, mi justificación teórica se basa en Vygotsky, fue en la teoría sociocultural de él mismo, que postula que la interacción social es fundamental y es un motor directo para el aprendizaje. Y las narrativas con las TIC, teniendo en cuenta que hoy en día cómo la tecnología ha avanzado, entonces pienso que las herramientas tecnológicas permiten también que la diversidad cultural y la diversidad social se integre de manera más implícita en este colegio. Gracias. Muchas gracias, Santi. Eric, tienes la palabra. Listo. Como estrategias, principalmente, pues voy a destacar antes de las estrategias un aspecto del docente. O sea, principalmente como docentes, no nos debemos ceñir a un solo modelo pedagógico o vincularnos solo a un solo pensamiento ideal, dado que pues un aula nunca es así. Si fuera así, todos serían como maquinitas iguales. Pero no, cada niño es un mundo, un diferente contexto y en este caso, pues un diferente origen. Entonces, eso es lo principal. Debemos tomar lo que destaque de cada uno de estos modelos. Claro, guiarnos en uno específico, pero tomando las virtudes que tienen los otros modelos. Entonces, en este caso, tomo a colación lo de Vicky Colbert, que desarrolla su modelo de escuela nueva, que es algo similar en lo que sucede en las escuelas rurales, dado que tanta diversidad, tanto de edades, grados, culturas y todos estos aspectos es muy similar a lo que se vive acá. Bueno, aunque en este caso pues solo estaría el aspecto cultural. En ese aspecto cultural pues ya se pueden abordar diferentes estrategias en la formación curricular de estos estudiantes tomando estas características. Como estrategia, principalmente es desarrollar las ferias culturales que se hacen en las instituciones, básicamente. Ahí donde se hacen las muestras, donde se descubren estos aspectos que cada uno de los estudiantes y trae sus culturas y se presenta para hacer una integración y una asimilación con los otros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric.
Clau, tienes la palabra. Constructivista, considero que como una estrategia construccional, como docentes deberíamos de implementar más lo que son los mapas conceptuales. Considero que estas estrategias se han ido como también olvidando, eh, pero más sin embargo, con estas estrategias le van a permitir al estudiante interactuar con lo que él está realizando, ya que son herramientas visuales que organizan las ideas de lo más general a lo más específico, donde se usan las líneas y las palabras conectoras, teniendo así una comprensión profunda donde las palabras conectoras le exigen al estudiante que entienda por qué es que se relaciona esa palabra con los dos conceptos. También le van a permitir al estudiante su propio progreso y poder detectar qué partes no le quedan claras al mapa conceptual. Es así como al estudiante le va a permitir tener un aprendizaje más significativo. Gracias. Muchas gracias, Clau. Moni, tienes la palabra. Bueno, yo concuerdo mucho con mi compañero Eric. Digamos que yo traté de hacer una comparación con el cognitivismo, el método cognitivista, el constructivismo y el conductivismo. Siento que el método conductual, pues, es como la contraparte, si se puede decir así, del cognitivismo. O sea, no podríamos utilizar en el aula estos dos. ¿Por qué? Porque pues siento que uno va por un lado, el otro va por el otro. Entonces, para mí, yo implementaría un segundo modelo pedagógico como el constructivismo, que a mi parecer va de la mano con el cognitivismo, lo que les decían, para que se aprenda desde sus experiencias y la interacción con el entorno, que nos lleva a que podamos, si el cognitivismo ya es muy individualista, como lo mencionamos anteriormente, el constructivismo nos permite mezclar, por así decirlo, los migrantes, las personas afrodescendientes y generar un aprendizaje más autónoma y de pronto más enriquecedor en el ámbito cultural. Muchas gracias, Moni. Bueno, mi aporte para esta parte de nuestro foro es el siguiente. Bueno, yo me planteé crear como un proyecto que se asemeja a la estrategia didáctica que quiero proponer y es un proyecto intercultural colaborativo. El nombre se llama Nuestras Raíces y Nuestras Historias. Quise hacerlo así, plantearlo con nombre y todo para que tenga un poquito más de fuerza. El proyecto que me gustaría a mí proponer, se propone implementar un proyecto interdisciplinario que se basa en el enfoque socioconstructivista, como lo han dicho muchos de mis compañeros, creo que es el que más se puede como mezclar de cierta forma con el modelo cognitivista. Entonces, en este proyecto, los estudiantes que son locales, los migrantes venezolanos y los afrodescendientes van a trabajar en ciertos grupos o equipos para poder investigar y presentar aspectos relacionados con los siguientes: historias y tradiciones culturales, gastronomía, música, expresiones artísticas, experiencias migratorias, costumbres y los valores que pues tienen en su comunidad. Y las actividades que se pueden desarrollar por medio de este proyecto intercultural serían entrevistas familiares, la creación de podcasts o videos digitales, así justo como lo estamos haciendo nosotros, unos mapas culturales que puedan ser interactivos,
exposiciones colaborativas y unos espacios que sean más de diálogo intercultural. Esa sería como mi propuesta, mi estrategia didáctica y la fundamentación teórica. Bueno, esta propuesta se fundamenta, como lo dije al principio, en el socioconstructivismo de Vygotsky, quien sostiene que el aprendizaje ocurre mediante una interacción social y la construcción conjunta del conocimiento. También quiero retomar en este proyecto los planteamientos que tiene Paulo Freire, que es el que defiende una educación que sea más contextualizada, que valore la identidad cultural y la experiencia de los estudiantes. La estrategia que les comenté anteriormente nos va a permitir favorecer la inclusión educativa, fortalecer el sentido de la pertenencia, reducir barreras culturales, mejorar la convivencia escolar y también vamos a poder potenciar el aprendizaje significativo desde todas esas experiencias reales de cada uno de los estudiantes, tanto locales como los migrantes venezolanos y como los estudiantes que vienen del Chocó. Santi, si quieres, puedes pasarle. Bueno, llegamos creo que al punto final de nuestro foro virtual académico y aquí les voy a pedir a cada uno de ustedes que pueda compartir con nosotros y con las personas que nos están escuchando una retroalimentación que se pueda decir que sea argumentada acerca de todo lo que hemos hablado y de lo que ustedes obviamente piensan de manera crítica. Santi, tienes la palabra. Gracias. Pues yo pienso que en el caso del Colegio Horizontes Internacionales tiene una base sólida, pues cognitivista, gracias a su modelo, pero también fortalece las habilidades individuales del estudiante, lo cual es bueno porque prepara al estudiante para la vida. Lo prepara no tanto solo en la parte académica, sino lo prepara también para la parte social, como hemos hablado a través de este foro. Pero entonces, la educación actual, teniendo en cuenta lo que dice Wash, la verdadera interculturalidad requiere diálogo, respeto y reconocimiento, tal y como lo decía mi compañera Ana en su proyecto, lo cual me parece bastante interesante porque integra sus conocimientos y porque integra de manera articulada todo lo que se basa en la parte social de lo que debe ser una persona dentro de un entorno ya en la vida, pues, digamos, entre comillas, adulta, en la cual se tiene que trabajar y tener unas responsabilidades diferentes a las que se tienen como siendo estudiante. La educación actual, pues entonces no solamente nos pasa a lo cognitivo, sino también nos trasciende a lo sociocultural. Por eso es la retroalimentación. Pues yo pienso que el colegio debería implementar las estrategias que hemos planteado nosotros de manera que pueda no solamente mostrar la inclusión, como dice mi compañera Ana, que es un término bastante importante, porque tenemos estudiantes de migrantes y tenemos afrodescendientes, lo cual haría que si no se tiene una inclusión correcta, ellos se sientan excluidos y el colegio tenga pues, de pronto un problema legal por la parte de la exclusión de los estudiantes. Eh, pues no solamente estaremos combatiendo las barreras digitales, también estamos combatiendo las barreras culturales porque con el choque cultural, tanto de los locales como de los migrantes y como de los afrodescendientes, como se ha dicho en todo el foro, pues cada uno tiene sus costumbres y y sus modales y sus valores diferentes. Entonces la gracia es agrupar todo y sacar algo de provecho en lo que se tiene de cada estudiante para fortalecer no tanto, no solo lo individual, sino también la parte grupal. Gracias. Muchas gracias, Santi. Eric, tienes la palabra. Esto, bueno, mi aporte es un poco más general, no es específico así sobre una participación o algo, pero va referenciado según el marco de referencia del gobierno nacional. Precisamente en este nos habla sobre los avances de los estudiantes que deben llevar, o sea, si vemos en el punto cognitivista, este va muy vinculado y muy ligado a este proceso de avance, o sea, el contenido curricular y su avance en grado a grado que lleve. Sin embargo, también hay orientaciones que nos indican en la integración de diferentes bueno, habilidades emocionales y socioculturales de los estudiantes dentro del aula. Hay que tener una pequeña relación con este aspecto, que podamos avanzar en estos aspectos personales y emocionales de los estudiantes, pero sin dejar atrás los aspectos curriculares o de cumplimiento obligatorio en su grado. Muchas gracias, Eric. Clau, tienes la palabra. Sí, compañeros.
pues como una reflexión para responder como a la realidad que se está presentando en el colegio. Considero que este modelo, el modelo cognitivista, debe de enriquecerse con enfoques constructivistas, socioculturales y humanistas, donde el enfoque sociocultural de Vygotsky permite validar los conocimientos previos del contexto del origen que tiene el estudiante como un ancla para los nuevos aprendizajes que va a tener los estudiantes que van llegando de de estos diferentes lugares. Listo, Muchas compañero. gracias, Clau. Moni, es la palabra. Bueno, concuerdo realmente con todo lo manifestado por mis compañeros. Sí, sigo como con la idea o plan, sí, me mantengo con lo de sí llevar muy de la mano el cognitivismo con el constructivismo para abordar, digamos, todos los temas que podemos como profesores llegar a tener o a presentar dentro del aula. El tema de su aprendizaje, eh, más de números y demás, qué personas estamos ayudando a formar en el camino, porque pues podremos ser muy buenos en X materia, pero si no somos empáticos, no manejamos el tema de la inclusión, que realmente es algo que todavía en estos momentos se ve muy fuerte, temas donde no se le está prestando como ese manejo a las emociones. Somos un país que estamos presentando muchos problemas psicológicos en los colegios y eso afecta de gran manera a las familias. Lo hablo muy tema personal, como mamá, me está tocando, me ha tocado. Entonces sí siento que es muy necesario unir estos dos métodos que son demasiado buenos. eh, Siento que se permiten desarrollar sin que uno opaque al otro dentro y fuera del área. Hay también un compromiso de los padres porque los unimos, de la institución, de los profesores, de todos los entes que nos puedan ayudar para que esto no se esté presentando. Podemos ver que el índice está aumentando cada vez más. Siento que muchos profesores dejamos de lado esa parte humana propia y de los estudiantes y se está viendo reflejado más allá de una nota, sino en las emociones de los estudiantes y a su vez lo que afecta a una familia este tema. Muchas gracias, Moni. Bueno, para terminar, quiero dar como esta retroalimentación. Obviamente, entre todos escogimos el caso número 2, pero yo pude hacerle como un análisis un poco más profundo en la parte individual del trabajo que realizamos. Estoy muy de acuerdo con Mónica en especial. Yo considero que el colegio como tal ha logrado muchos avances importantes mediante el enfoque cognitivista, pero eh, la diversidad cultural presente actual en el aula obviamente lo amplía a que se enfoque su mirada en una pedagogía de pronto con unos enfoques un poco más inclusivos. Lo que dijiste, Moni, sobre complementar el cognitivismo con estrategias constructivistas, me parece genial. Estoy súper de acuerdo con eso. No solamente con estrategias constructivistas, sino también interculturales, que me parece súper pertinente. Esto nos va a permitir responder de una manera un poco más afectiva a todas las necesidades de todos los estudiantes que son migrantes, afrodescendientes, y también va a favorecerte que los estudiantes locales del colegio se puedan integrar de manera social con un éxito académico. Em,
Finalmente, creo yo que el aprendizaje no solamente se puede centrar en los procesos cognitivos, sino que también en el reconocimiento de todas las identidades culturales que tenemos en nuestro país y las personas que recibimos del extranjero y la construcción de una comunidad un poco más educativa, más equitativa y participativa, como lo decían cada uno de ustedes, compañeros. Les agradezco mucho haber estado en este foro virtual. Me pareció súper interesante todos los análisis críticos que hicieron y yo creo que este es el fin de nuestro foro. No sé si alguien tenga alguna conclusión, algo por decir. ¿No? Listo. Bueno, chicos, muchas gracias. Chao, Adiós, que estén chicos, muy buenas bien. Bye bye, que Gracias, estén hasta bien. luego. Yes.